Este video lo que va a estar es bueno porque les voy a contar cuánto me he gastado en un mes de viaje y no solamente eso, también les voy a contar cuánto logré producir económicamente en ese mes de viaje con las diferentes formas que les comenté en aquel video que le fue tan bien y que a ustedes les gustó tanto. Y aparte de eso les voy a dar unos tips para que puedan viajar de manera más económica. Entonces, pilas, porque este es un canal real de motoviajeros. Yo cuento acá toda la realidad del viaje. Esto no es solamente espectáculo, acá estamos documentando una realidad al 100%. Así que, gente, se ven el video completo, le dan like, se suscriben, comentan, suscríbanse, que es muy, muy importante. Entonces ya nos vemos en carretera y les voy contando cómo se desarrolla este video. Bueno, gente bonita y gente hermosa, nos encontramos hoy acá, o el motivo que hoy nos reúne en este video es cumplir con una promesa que les hice a ustedes cuando empecé todos los preparativos de esta locura. Como diría mi mamá: Mauricio, ¿usted qué es lo que está pensando? Mauricio, ¿usted por qué es así? Mauricio, ¿usted por qué? Mauricio, papi. Bueno, cuando empezamos toda esta vaina, que fue decirles el 100% de la verdad, sea bueno, sea malo, sea feo. En este video hay información muy buena, hay información tal vez no tan alentadora, pero hay información que es lo importante. Pues vayan un poco más dateados y no vayan con tanta cortina de humo que tiran las redes, no solamente los motoviajeros, en todas las personas que salen a viajar en general. Entonces, gente, nos vemos ahora en cámara. A ver, mi gente, y antes de empezar a darles estos datos, sigan el contenido, suscríbanse, den like, participen, compartan, que en serio estos datos que yo les voy a dar a ustedes acá no son datos tan sencillos de dar, porque es una parte muy compleja del viaje y es empezar a apuntar todo, no para mí, porque yo lo sé, sino para ustedes, y que ustedes de acá de pronto armen su propia metodología de viaje, hagan como una combinación, hagan una fusión para poder hacer realidad este momento. Entonces, gente, vamos con el asunto, que es, primero, cuánto he generado con las formas de generar dinero, valga la redundancia, cuánto dinerito ha entrado y cuánto me he gastado. Entonces, gente, démosle marcha a este asunto. Bueno, gente, hacemos presencia acá para cumplir con esta información. Espero, ruego y suplico de que se escuche bien. Como estoy cerca a la ciudad de Medellín por el tema de la Feria de las Dos Ruedas, no es tan sano ponerme en la calle y grabar porque pasan y se me llevan las cositas. Pero bueno, vamos al grano. Yo a ustedes en aquel video, voy a colocar por acá, por donde quepa la pantalla, les comenté mis 7 métodos para generar dinero mientras viajaba. ¿Listo? Entonces, les voy a dar un resumen muy claro de cómo estaba el canal en esa época. Cuando subí aquel video tenía 4.900 seguidores y a la fecha de grabar este video tengo 10.500 seguidores. Hombre, muy alentador el tema del número, muy contento, ese video gustó mucho, espero que este también guste mucho. La verdad que en este momento el viaje está un poco en cuerda floja porque veo muy complejo generar los 4 millones de pesos mensuales a través de esos 7 métodos de ahorro, no porque sea imposible, sino porque es muy pronto, y para generar eso mi gran esperanza es YouTube,
Y para que YouTube me dé a mí ese, digamos que ese umbral de presupuesto, necesito que la gente que vea los videos se suscriban, que comenten, que den like, porque así YouTube asume que el contenido les gusta bastante y lo que hace es masificarlo. YouTube tiene esa estrategia y es que manda el video a unas personas, depende cómo reaccionen, por ejemplo, esas 200 primeras personas, se lo manda a más gente, a más gente, a más gente, y así se va dando el tema del video, de las suscripciones, del algoritmo y la masificación. Entonces, para que el canal pueda cumplir su objetivo, necesito que sigan el canal, comenten, den like, compartan. Listo. Entonces, yo a ustedes les había dicho que iba a viajar con un presupuesto de 4 millones mensuales por 6 meses, o sea, 24 millones de pesos. Y que esa, digamos que era la principal fuente de ingresos del canal, que evidentemente eran los ahorros. Esa era el primero de los 7 métodos. Listo. Segundo método, parce, pues el segundo método era lógicamente YouTube, como se lo estaba comentando en este momento y como le estaba pidiendo de todo corazón que me sigan el canal para poder masificar esta vaina y poder mostrar la realidad que vive un motoviajero y yo puedo seguir mostrando a ustedes información verídica, clara, real, confiable de lo que es en verdad un viaje en moto. Entonces vamos a hacer un resumen muy rápido. Yo desde julio del 2023 hasta febrero del 2014 generaba en promedio 26,000 pesos mensuales en YouTube, teniendo muy en claro que en ese momento los videos se subían o con un intervalo a veces muy desigual. O sea, a veces subía cada 3 meses, cada 4 meses, cada 7 meses. Y la verdad es que así es muy difícil que un canal crezca de manera orgánica. De julio del 2023 a marzo del 2025, el canal generó un total de 733,000 pesos. ¿Sí? Teniendo en cuenta que cuando subí aquel video había generado ese último mes 243,000 pesos colombianos. Yo les voy a ir colocando acá una tabla con el resumen para que ustedes la tengan muy clara. O sea que pasé de generar 23,000 pesos o 26,000 pesos mensuales a 243,000 pesos mensuales, que está muy bien en ese video de las 7 formas de ganar dinero mientras viajo. Ahí está claro el asunto. Listo, está claro. Ahora sí, arranquemos. ¿Qué es arranquemos? Porque YouTube a mí me generó ese mes anterior a salir del viaje. ¿Y por qué digo que el mes anterior? Yo salí de viaje el día 15 de abril de este año, o sea, el 2025, inicié a viajar. Como todo buen financiero, pues evidentemente uno tiene que mantenerse o sobrevivir con lo que usted ganó el mes anterior, no con lo que gana ese mes, porque usted estaría sobregirado, usted estaría viviendo una utopía, usted estaría viviendo una mentira, porque financieramente estaría sobregirado. O sea, que cuando recibes el sueldo, ya te lo gastaste hace un mes. Resulta que el mes anterior, que fue del 14 de marzo al 15 de abril, el canal tuvo una subida de monetización muy interesante, y es que ese mes se generaron 805,000 pesos, cosa que no es tan común y que yo entiendo que de pronto también fue algo atípico, ya que ese video de las 7 formas de generar dinero, pues fue un video muy atípico, fue un video que de por sí no aparece siempre en los canales pues como tal, ¿cierto? O sea, uno tiene videos que van a pegar más que otros y ese video le fue muy bien y eso me permitió a mí generar 805,000 pesos. O sea, que ya le meto al viaje 805,000 pesos al bolsillito para arrancar a viajar ese mes. Listo. Entonces, eso fue lo que generó YouTube.
Yo a ustedes les dije otro método que llamaba migrar su profesión a lo digital, pero les aclaré de que mi profesión, o sea, como arquitecto, en este caso diseñador, no lo iba a contar en el presupuesto del viaje porque quería asumir el reto y es que el viaje fuera sustentable por sí mismo, o sea, que todos los ingresos que entren sean por motivos de ser un motoviajero. Cuarto método, proyecto ruta. ¿Y qué es proyecto ruta? Esto, señores, la mercancía que inicialmente íbamos a hacer con el tema de las camisetas, que después quería migrar a otras cosas, como lo eran el tema de vender mercancía o cosas relacionadas pues con motoviaje. Proyecto ruta como tal no lo he sacado full a la venta porque quería testear un poco el resultado, quería testear oiga, uno empieza a grabar y a todo el mundo le da por pasar. El señor estaba por ahí parado, ya le dio por dar la ronda. Bueno, proyecto ruta como tal, esperé y lo que hice fue una venta interna con unos amigos y en ese mes, proyecto ruta, o sea, las camisetas generaron un total de 450.000 pesos colombianos. Listo. Vuelve y juega, les voy a dar acá todos los datos. La tabla con los datos en pesos colombianos, que es la moneda local con la que se está viajando, y también se les deja los datos en dólares para que quede internacional, porque en este canal somos internacionales, gente. El quinto método se llama merchandise, creo que se pronuncia así, me perdonan los bilingües por mi mal inglés, y merchandise era vender mercancía con cuentas de abonados de Amazon, Mercado Libre, pero ese todavía no lo he iniciado. Aclaro que no lo he iniciado, pero ahí está y está posible. Además que entre más métodos tenía, más posibilidades tenía de elegir y empezar a acomodarme, incluso de agregar o quitar, porque quizás la vida como motoviajero no me iba a dar tiempo. Sexto método. Ojo, y este sexto método no salió como yo quería. Este sexto método no funcionó como yo lo tenía pensado, pero funcionó. Y era el tema de las marcas. Está bien que ciertas marcas me dieron un aporte físico para el tema del viaje, o sea, Moto F Caldas me colaboró con el mantenimiento de esta muñeca, o sea que ahí me ahorré un tema de mantenimiento. Moto F Caldas, muy recomendado para ustedes en temas de mecánica. Sandy Motos me regaló o me donó al tema del viaje un tema de repuestos. ¿Para quién? Para esta muchacha, o sea que a la larga también ahorré dinero. AET me regaló un descuento en las botas. Entonces, bien, pero no sé si ustedes lo recuerden, pero una marca que llama Carpurride me mandó el CarPlay para la moto. Aquella marca Carpurride también me dio a mí un código de descuento para que ustedes compraran, un descuento brutal, un descuento muy noble, muy considerable, porque era un descuento en promedio de $100. Pero resulta que cada vez que ustedes compraran, a mí esa marca me iba a dar una pequeña comisión. Entonces, con Carpurride se obtuvo un total en comisiones de 540.000 pesos colombianos. Se agrega acá la cuenta y se coloca en dólares. Eso no me lo esperaba. A veces subestimamos las capacidades digitales que hay de generar dinero, de pronto haciendo alguna clase de sociedades responsables, porque es una muy buena marca para recomendar. Es con la que hice gran parte es con la que hice la primera parte del viaje. Ahora tengo esta AOSI que la estoy probando y ya subí video, y en la cual también ya tengo código de descuento para que ustedes tengan dos posibilidades. Listo. Séptimo método. Ese séptimo método, gente, el que más me dejó sorprendido. Yo en algún momento dije, me va a estallar la cuenta. Yo no contaba con esto, la declaración de renta me va a comer.
Séptimo método, PayPal. Y es que acá en verdad me llevé una gran sorpresa, porque yo a ustedes les dije que el tema de PayPal me tenía un poco pensativo, porque sentía que le estaba pidiendo a la gente plata regalada para yo viajar. Pero un amigo y varias gente me decía: Mauro, considéralo como cuando uno vende boletas para algo. Pues a uno la gente no le va a comprar la boleta porque se la va a ganar un 100%. Si se la gana, hermoso. Si la gana, positivo. Qué bonito que se la ganen. Pero es una colaboración. Uno lo hace por colaborar. Entonces coloqué el link de PayPal en ese video y lo coloqué en todos los videos que han salido. Entonces prepárense, gente, porque este tablero de acá se va a llenar, este tablero de acá se va a desfondar. Esto es una locura. Y en PayPal tuvimos un total de ingresos de 0 pesos. No lo digo ni nada en burla, es normal, porque la gente puede llegar a pensar: ¿y yo por qué le voy a mandar plata a este man para que viaje? Pero bueno, lo coloqué, coloco el link, ahí seguirá, porque en el caso de que se llegue a generar dinero con ese rubro, pues ese dinero también va para algo muy especial, que es la campaña con mi amigo Juan Carlos de Buenas Rutas para alimentar a los perritos de la calle. Ahora, si resumimos la forma en que estamos generando dinero en el canal, podemos decir que estamos viajando con 4 fuentes de ingresos de las 7 que nombramos. Más del 50%, está muy bien. La primera, que eran los ahorros, se sabe y se los dije. La segunda, que es YouTube, que hizo un total de 805.000 pesos colombianos. La tercera, que son las camisetas, que hizo un total de 450.000 pesos colombianos. Y las marcas, que hicieron un total, o sea, estos códigos de descuento y que me dan comisión, de 540.000 pesos colombianos, para un total increíble, porque para mí me parece un total increíble, de 1.795.000 pesos colombianos. Está bien, ojo, los precios ahí están en dólares. Y si miramos, estamos llegando a casi el 50% de los 4 millones de pesos colombianos que hablamos para poder viajar un mes. ¿Qué es lo que pasa? Que ese valor de 4 millones de pesos es un valor que me equivoqué y es un valor que estoy desfasado para poder viajar. Y es que, gente, lógicamente tengo que aceptar que me equivoqué, pues fallé en ese número, hice un presupuesto mal hecho. Ya al final les cuento en qué se falló en ese presupuesto, pero yo a ustedes los dije: si me va mal les cuento, si me va bien les cuento. Yo les voy a ser muy sincero también en otra cosa, y es que siento que el canal puede llegar a peligrar en ingresos, no porque no se pueda, se puede. Ya le estoy dando números reales, o sea, sí hay números, no es una utopía, pero necesito más visibilidad, necesito más exposición por parte de YouTube, más algoritmo en este caso. Ustedes se imaginan donde las 100.000 personas que vieron el video se hubieran suscrito. Yo ya tendría mucho más alcance. Y este alcance no se los digo porque yo esté ambicioso con la plata del canal. No. Si estuviera muy ambicioso me quedo en mi profesión. Pero yo sencillamente decidí ofrecerme en tributo para que muchos de ustedes tomen la misma decisión y tomen este canal como un referente para poder establecer sus propios métodos, tomando algunos míos, quitando algunos míos, o no cayendo en los errores que yo a ustedes les digo. Gente, necesito definitivamente que me sigan. ¿Qué más voy a hacer? Les soy muy sincero. Estoy siendo muy real. Muy real con este asunto. Entonces, bueno, vamos a pasar a la otra parte del video, y donde les voy a contar detalle a detalle de los gastos del viaje en un mes de viaje, que ya ese nos sirve como referencia para los otros meses. Y también les voy a contar en un ítem muy bacano, y es una forma muy sencilla que ustedes pueden ahorrar de manera significativa en el viaje. Para esto, pues ya vamos a cambiar de escenario,
porque les voy a mostrar en la pantalla una aplicación muy interesante para registrar los viajes, en donde puedo separar varios ítems. No es una colaboración, no es propaganda, sencillamente me sirvió mucho esta aplicación. Entonces les voy a seguir mostrando acá en parte la pantalla del celular con los detalles y les voy a explicar, y después pasamos al resumen del video para hacer una tabla muy organizada con los ingresos, con los egresos, saldo verde y saldos en rojo. Entonces, gente, sigamos por acá. Bueno, gente, entonces sigamos el video ya por acá. Les voy a mostrar en la aplicación que descargué para el celular. Es una aplicación, por acá les coloco el logo, y es una aplicación que me permite, ya les muestro la pantalla del celular, que me permite registrar los gastos como por categorías y poder ver los gastos en diferentes intervalos, o sea, de tal fecha hasta tal fecha, o de manera diaria, de manera mensual, anual, trimestral o una fecha personalizada. La aplicación se llama Monify, creo que así se pronuncia, y es una aplicación muy práctica, porque en esta fui organizando los gastos día a día. Entonces, ya a ustedes les decía de que esos 4 millones de pesos que en algún momento pensé que me iba a gastar mensual, fallé en ese valor, sencillamente fallé. Y ya les voy a mostrar acá en la aplicación, les voy a mostrar primero cómo funciona la aplicación y después ya les muestro los montos y digamos que el saldo total. Bueno, entonces voy a colocar por acá un lado la aplicación, vamos a ver si me funciona este experimento. Y esta aplicación funciona de la siguiente manera. Acá en la parte de arriba pues dice 15 de abril al 14 de mayo, que fue el primer mes de viaje antes de llegar acá ahora a esta feria de las 2 ruedas que acabamos de salir. Y si ustedes ven alrededor de la esferita, pues hay diferentes categorías. Hay una camiseta, hay un regalito, hay un carrito como una canasta de mercado, hay un cepillo de dientes con una crema de dientes, un carro, un teléfono, cuchillo y tenedor, un termómetro y una casita. Esos fueron los que yo utilicé. Entonces, por ejemplo, en el carro, pues yo colocaba, eran los gastos de gasolina, y ya él va sumando y te va diciendo en porcentaje total de lo que te gastaste. Eso fue un 16%. Ese me parece tremendo dato. Vamos a ir hacia como en el sentido de las manecillas del reloj. El regalito que aparece ahí, yo normalmente compro unos imanes a los lugares en los que voy, entonces me gusta tener como esos recuerdos, y fue un 4% lo que me gasté en ese mes. Esa canastica que aparece ahí como con unos víveres es comida que compro para solucionar la comida en la noche o el desayuno. O sea, agua, de pronto fruta, de pronto panela, chocolate, pan, o sea, algo que me permita solucionar la comida, esa comida del desayuno, porque digamos que en el viaje yo lo que hacía era que el almuerzo, sí, siempre almorzaba en un lugar que me gustaba almorzar bien, sentirme pues como bien alimentado en ese sentido. No quería negociar ni tampoco quería pues como ponerme a sacrificar la alimentación. La verdad que en eso sí no quería pues como ponerme a arriesgarme pues como tal. Y en eso fue un 9% el total de los gastos. Ese cepillo de dientes y esa cremita yo lo asumí como temas de aseo, de desodorante, de pronto papeletas de champú, no sé, algo pues, un cepillo, la crema de dientes pues como tal, y eso fue el 4%. La casita es el hospedaje, ¿sí? Hoteles, hostales y el camping, ahí está metido todo. El termómetro, pues en algún momento hay que comprar de pronto alguna medicina, a mí me gusta comprar suero, de pronto algunas pastas, un dolor de cabeza o algo, pues hay que solucionar. Ese tenedor y ese cuchillo es la comida por fuera, así se llama. ¿Qué es por fuera? Que fui a un restaurante y comí. Ojo, no todos los días yo digamos que solucionaba el desayuno con víveres, no, porque a veces también me gusta ir a una cafetería, desayunar, o en la noche pues una hamburguesita o algo, pues también uno no lo va a sacrificar. El teléfono que está ahí era algo relacionado pues con planes de celular,
estaba cargando dos SIM card para no tener pues como problemas con eso. Y como les decía, el carrito es referente a la gasolina. Ahora, si yo le coloco acá al lado derecho en las tres rayitas, él me va a mostrar el gasto de cada elemento de esos y las fechas. Entonces, el primer día acampé, los otros 2 días tuve pago de hospedajes, más o menos ahí está pues como el promedio. Ahora les voy a dar una clave muy bacana para que ustedes logren, digamos que sopesar un poquito el tema de los gastos del hospedaje, conseguir hoteles más económicos. Entonces vea que fue como una buena recopilación entre camping y hospedaje, ¿cierto? Yo creo que ahí ya están saliendo los valores. Es más, coloquémoslos acá una vez. Entonces dice que en hospedaje me gasté 825.000 pesos, en comida exterior, o sea, cuando iba a un restaurante me gasté 682.000 pesos, en gasolina 375.000 pesos. En ese caso no les voy a decir cuántos kilómetros hice porque ahí empieza un debate el berraco. Y la gasolina, algo muy relativo, no es ni siquiera la moto, es el tipo de conducción, entonces no quiero entrar en debates. En esos víveres, más que todo mucha agua, fruta, fueron 207.000 pesos. En elementos de aseo fueron 99.000 pesos. Esos imancitos que compro fueron 90.000 pesos. Igual también voy colocando acá al frente como los precios en dólares o acá a un lado. En planes de celular fueron 33.500 pesos y en elementos de salud fueron 25.000 pesos. ¿Sí? Y ahí quedan los gastos. Entonces ahí está el porcentaje de cada uno. Ya igual les voy a mostrar cómo funciona la aplicación para que la tengan pues como mucho más clara. A ver, en total, ya les voy a develar acá el precio. De esos 4 millones de pesos que yo tenía pensado, que eran como lo que se iba a utilizar, me gasté 2.336.500.000 pesos en un mes de viaje. O sea, un saldo a favor que aparece acá abajo de 1.663.500 pesos. Pero si ustedes tienen un presupuesto, que no vayan a hacer el colombiano típico. Si ustedes tienen un presupuesto y en ese presupuesto ustedes tenían planeado gastar 4 millones y están llegando al fin de mes y ven que apenas han gastado 2, no es que pongan como loco y se gastan los otros 2 millones. Hay que dejar un ahorro, un acumulado, porque ustedes no saben que el otro mes toque hacer el cambio de aceite de la moto, se dañe una llanta, toque tener un repuesto, surge una urgencia, tocó solucionar rápido y hay que tener un colchón para que psicológicamente también estemos confiados y no estemos al extremo siempre con este asunto. Entonces, como vieron, me he gastado menos de lo que tenía presupuestado. No lo celebro tampoco porque sé que puede llegar a haber unos gastos bastante significativos, pero también me parece bueno que ustedes tengan esta tabla porque digamos que el estilo de viaje que yo hice fue un estilo de viaje muy estándar. En ningún momento me fui a lujos y tampoco me fui pues a la calle a decir que es que prácticamente no voy a comer por ahorrar. No, fue un estilo de viaje incluso muy tranquilo, pues si me antojaba de algo lo compraba. Igual vuelve y juega, eso incluso depende hasta el estilo de vida de cada uno. Hay gente que es muy pinchada y dice que no va a ir a acampar, entonces saben que ahí les va a tocar que gastar. Y si ustedes se ponen a ver, el 35% de todo me lo gasté en hospedaje. Ustedes verán si ese valor se duplica, y si se duplica, pues el valor usted lo puede llegar a tirar hasta el 1.600.000 en hospedaje y ya estarían ustedes en cuentas en cero. Entonces así iríamos. Ojo, en el momento en que yo quiera agregar algo, yo le doy en el más, coloco el valor, tanto valor, le voy a añadir nota que sería qué fue el gasto y lo registran. Acá no lo va a registrar porque me tiró mi tabla, pero la aplicación muy recomendada. Ahora, yo me fui dando cuenta que hay unas formas muy prácticas de ahorrar temas de hospedaje, y es que me di cuenta que por las aplicaciones, no voy a decir nombres, me salía un valor. Un ejemplo, 65.000 por un hotel la noche, ¿cierto? Acá aparecen dólares también todos los precios, voy a tratar de ser muy juicioso con los datos en dólares. Pero uno de esos días que no encontraba hotel, busqué el hotel en Google Maps, pues coloqué en Google Maps hoteles
busqué los nombres y después de los nombres busqué ese hotel en Instagram. Por Instagram los contactaba y justamente el mismo hotel que yo había visto en una plataforma, contactándolo directamente a ellos por Instagram, habían diferencias, por ejemplo, de 65.000 pesos a 45.000. Ahí siempre había una diferencia considerable, incluso se podría llegar a decir que de un 20-30% menos. Me imagino que esa es la comisión que llevan las plataformas. Entonces pilas, porque estamos hablando de un porcentaje de un 20 a un 30% menos en un presupuesto grande de 1 millón de pesos en hospedaje. Pues tranquilamente están ahorrando 300.000 pesos que pueden ahorrar o que pueden destinar para otro tipo de cosas. Entonces, les voy a colocar acá también los ingresos que se tenían, eran 4 millones de pesos. Los egresos, o sea, los gastos fueron de 2.336.000 pesos, 336.500 pesos, y el saldo a favor es este, o sea, en verde. O sea que estuvo bien. Ahora vamos a subir esto por acá y acá les voy a colocar el 1.700.000 algo, que fue lo que produjo YouTube en ese mes atípico, y soy muy consciente de que es un mes atípico porque yo sé que no todos los meses voy a hacer eso. Bueno, estos números los coloco acá o acá, bueno, ahí ya van saliendo. O sea que ahí tenemos un saldo de ahorros, ¿sí? Que queda muy positivo y que no me gasté los 4 millones de ahorros, sino que el viaje en ese mes, digamos que tuvo un valor sustentable bastante alto, y que yo en mis ahorros tuve que colocar solamente 600 o 700.000 pesos. Por acá ya les salen a ustedes los valores. ¿Listo? Entonces ahí abro el paréntesis para que sigamos hablando del tema de ahorrar. Otra cosa es que si ustedes se van a quedar, por ejemplo, en un lugar 3 días, háganlo con confianza, no les dé pena, vayan a un restaurante y digan: lo que pasa es que estoy viajando, por favor colabóreme con la comida. No, mentiras. Es que ustedes digan, ustedes, si yo les compro el almuercito 4 días, ¿en cuánto me lo pueden llegar a dejar? Yo lo hice y muchas personas me decían: no, ¿sabes qué? Te va a dar un descuentico, entonces le bajan a uno. O una señora incluso me dijo: no, esos 4 días te va a regalar el almuerzo de un día. Hombre, digamos que algo es algo, ¿sí? Algo es algo pues con ese tema. Otra cosa es que intenten, evidentemente, tratar de quedarse donde amigos o familiares, ¿cierto? Eso les va a servir bastante. Con 2-3 días que ustedes se queden donde algunos familiares les va a ayudar mucho. Yo lo hice, que fue en el caso que me quedé en la casa de Lorena, entonces eso también me ayudó a ahorrar. A ver, acá se trata de ser guerreros, que si el mayor obstáculo que ustedes dicen que tienen para viajar es el tema económico, pues también hay que relajarse con ese tema, porque si van a seguir de complicados, pues el viaje se les va a complicar mucho. Se les va a complicar mucho incluso en la comida. Hay gente que no come en la calle, hay gente que no come corrientazo, hay gente que es muy complicada para comer, hay gente, entonces ahí eso es lo que va a variar. Mejor dicho, la estabilidad económica del viaje la da prácticamente y totalmente es su forma de viajar. Entonces ese fue el asunto. Por acá les voy a quitar la pantalla de los gastos y les voy a dar por acá un resumen de los ingresos que tuve con las 7 formas de ahorrar o de generar dinero, de los gastos del viaje, de un saldo a favor, de un saldo menor. Bueno, ahí les coloco los datos y esa era la información que tenía para darles. Ya saben que más o menos viajando se pueden estar gastando, yo diría que unos 3 millones, ojo, una sola persona, listo, una sola persona. Ahora, por ejemplo, el hotel, cuando yo lo alquilé, me decía, o en varios hoteles me dijeron: no, es que es lo mismo 1 o 2 personas. Bueno, entonces los gastos ahí ya vienen a cambiar en tema de alimentación. Digamos que la gasolina viene a ser casi que lo mismo. Entonces, para que ustedes vayan equilibrando esas cosas. Entonces, gente, espero que les haya gustado ese video, que les parezca interesante. Esto no fue una labor fácil, porque este asunto de estar registrando esto todos los días se vuelve a veces un poco como psicópata, porque entonces tengo que registrar acá, pero lo hice por ustedes, para que ustedes tuvieran este tema del gasto, para que vean que sí es posible viajar. Vean que en ese mes que fue cortico se generó algo bueno. Si YouTube, si ustedes se suscriben, si ustedes ven los videos, si le dan like, si comentan, YouTube me da alcance, y qué tal que yo pueda seguir conservando este número o incluso incrementando. Entonces, gente, ahora sí los dejo. Ya saben, pueden ahorrar
con los hoteles, buscando directamente por Instagram las páginas, contacto con ellos. Las plataformas salen a veces más costosas, a no ser que tengan alguna promoción por ser usuarios nuevos. Y pueden también cuadrar con la gente el tema de la alimentación. Entonces, gente, así quedamos pendientes a nosotros un video más o dos videos más informativos. No se pongan bravos, pues lo que me interesa es darle a ustedes bien la información de todo esto. Y así quedamos, pues. Un abrazo pues a todos.